Un mes de descuento en tu programación favorita y 12 meses de descuento en el paquete premium que elijas. Disfruta de partidos exclusivos en todas tus pantallas con DirecTV Go sin costo adicional. El mejor invento para ver fútbol es DirecTV. Llama al 1-800-333-444. Aplican condiciones. Más información de la promoción Duet en www.directv.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. Con toda la fidelidad, con toda la fidelidad. Un manejo informativo solvente. Democracia. Estamos de regreso ya y está con nosotros María Belén Arroyo, la editora de la revista Vistazo acá en Quito, y el doctor César Ulloa, catedrático. A los dos, al saludarles y agradecerles esta comparecencia en la cadena Democracia y Exademocracia, decirles, había una propuesta, digámoslo así, que era inicial, descorreizar al país. Y claro, uno dice, ¿cómo se plantea esta hipótesis de descorreizar si el 80% del gobierno es correísta? Si bien es cierto, el señor presidente de la República asume la presidencia y con todas las consecuencias las asume, con lo cual hay un rompimiento ahí. ¿Se puede medir esta descorreización? María Belén, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, gracias por la invitación. Buenos días, César, y a la audiencia que nos está escuchando. Quisiera confirmar si se me escucha bien. Sí, perfectamente, María Belén. Luego de agradecerte por la invitación y por esta oportuna pregunta, vos haces preguntas de examen. Gracias. Justamente me parece que ese es el gran dilema que hemos vivido estos años. Es este intento y, en suma, pongámosle el adjetivo fallido de descorreizar el país. Yo creo que esa es la conclusión. Hubo una tentativa desde lo político a partir de la consulta que se convocó para, no olvides, el primer fin de semana de febrero del año 2018, y con bastante esperanza se hablaba de descorreizar, de quitar los resortes correístas de los órganos de control. Creo que en parte eso se logró. Ahora hagamos ya una visión más actualizada y analicemos qué está pasando en este fabuloso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Este rato estás descabezando a la persona que lo ha estado presidiendo, pero tienes el anterior que fue elegido, y lo más triste es que los elegimos en las urnas. Esta persona está acusada en un entramado de venta de cargos. Entonces te pones a pensar y efectivamente yo pienso, creo, haciendo un balance ya en retrospectiva, no se logró este propósito de la descorreización, y es porque hay unos resortes y unos engranajes bien ajustados y reforzados en diversas esferas del Estado. Y yo hablo de esta porque tenía toda la novelería del discurso de la quinta función del Estado, del quinto poder, de toda la fuerza de la participación, y hablo con desencanto. Entonces, creo que ese sería un primer balance de mi parte, Francisco. Gracias, María Belén. César, bienvenido, buenos días. Uno diría, entonces, este intento fallido resulta que penetró tanto el correísmo en la institucionalidad, usando la Constitución, usando esta nueva visión, y claro, encontramos que con este presidente ya son 5 los miembros del Consejo de Participación Ciudadana que han sido sacados jurídicamente de este consejo, pero que además están ahí, y hay gente que se ha declarado correísta pura en ese consejo y que además están esperando para actuar, y condecoran y hacen cosas y tienen declaraciones, se vuelven a encontrar algunos aliados del inicio. César, esta palabra que es descorreizar
y que ya en el contexto político tiene una trascendencia inmensa porque es un modelo de gobierno con un presidente salido de ese modelo. César, bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, Francisco. De la misma manera, un cordial saludo a María Belén y a todos los internautas que, gracias a la magia de las redes sociales y de las tecnologías, nos pueden seguir en Ecuador y en el mundo. Yo confirmo esta tesis de que el gobierno no ha tenido la capacidad de descorreizar al Ecuador por tres elementos. El primero es que curiosamente quiso descorreizar con los mismos estrategas del correísmo. Entonces, eso es una contradicción. Correístas queriendo descorreizar. Y por eso el gabinete de Moreno, en su composición original, tenía a correístas duros, a morenistas conversos y a los otros. Los otros son aquellos que no les interesa estar con uno o con el otro y lo que les interesa son sus intereses particulares y corporativos. La segunda es que esto tiene una legitimidad de origen. No quisiera hablar de legítimo, pero finalmente es así porque la mayoría de la población votó por una constitución que muchos de los académicos que estudian el buen vivir le han denominado como una pirueta ideológica, es decir, una perfecta contradicción porque por un lado auspicia un modelo hiperpresidencialista y por el otro lado nos presenta un catálogo de derechos, un de Estado participación garantista en un modelo hiperpresidencialista es una barbaridad. Yeah. Y la tercera es que nosotros no hemos salido de un clima de polarización y creo que las últimas señales que ha dado la ala ortodoxa senderista del movimiento indígena es la mejor muestra de que estamos pasando distintos eventos de polarización. Primero una polarización ideológica, correísta, anticorreísta, luego entramos a una polarización de reivindicación étnica versus algunos acomplejados que en cambio están poniendo flores en monumentos, y luego seguimos de polarización en polarización. Y la cuarta que quiero sumar es que la arquitectura del Estado, las instituciones que fueron bendecidas, oleadas y sacramentadas en esa mala vida constitución del 2008, auspiciada con fervor, con pirotecnia, con flashes, con cosas tan absurdas como trasladar la mitad de los restos de Alfaro a Montecristi, la mitad dejar en Guayaquil, que esto es una cosa de locura. Esta constitución nos deja estas instituciones. Y creo que el cáncer de la Constitución es la quinta función del Estado, que en Venezuela se le conoce como el poder popular, y en Bolivia se le conoce como el poder postcolonial, ¿no? Creo que si el gobierno hubiese querido descorreizar institucionalmente hablando el país, en la consulta popular lo que tenía que preguntar es la eliminación del Consejo de Participación. Sí, y no la elección. Me parece que el remedio fue peor que la enfermedad, porque este Consejo Nacional Electoral, que funciona súper mal, que opera súper mal, que no tiene ninguna credibilidad, es hijo del Consejo de Participación Transitorio. Entonces, si el gobierno quiso descorreizar, tenía que preguntar la eliminación de este consejo y nos ahorrábamos una serie de cosas que ahora vivimos, Francisco. María Belén, reconociendo las fallas que hubo en febrero del 2018, uno dice, ni tenemos partidos políticos, ni tenemos organizaciones fuertes, porque las correizaron en unos casos, o sea, las cooptaron, en otras las dividieron y las... Pero estos grupos que se radicalizaron, que sufrieron la persecución, ahora hacen acuerdos para ir en ese objetivo. La democracia, como ha dicho en su libro y conversábamos con la ministra del Interior, bajo ataque. Son grupos que no creen en esto, que no creen en la democracia, aunque usan mecanismos para introducirla y poner a las bombas adentro, María Belén. Justamente, Francisco, es bien oportuno que plantees, estamos recordando estos hechos de octubre que ocurrieron hace un año y en verdad que se trata de un cóctel bien complejo de elementos.
pero elementos que en su mayoría son complejos y que explican el estado de las cosas al que llegó el país. Precisamente hay la publicación de este libro de la ministra María Paula Romo. Se puede hablar en términos objetivos de ella hasta qué punto tiene independencia para contar, pero es una narración de los hechos. Es su narración, digamos, ¿no? Quienes hemos trabajado en medios, quienes vimos los hechos hace un año y vimos los dos lados de la noticia, digamos. Y es más, esta noticia, como algunas, no tiene dos lados, tiene múltiples lados, dimensiones y facetas para explicar la complejidad. Y sí creemos que detrás, uno de los, piensa en un diamante y uno de las facetas de este fenómeno, precisamente nosotros pensamos que es un grupo que buscaba a río revuelto pescar en esta confusión, en este caos que se armó, para terminar con el gobierno de Lenín Moreno y para instaurar otro régimen. Creemos que hay elementos que sostienen eso, y sí nos hace pensar cuán frágil es la democracia que estamos viviendo, Francisco y César y a tu audiencia. Si estamos hablando, este momento en la revista Vistazo va a circular una edición entre hoy y mañana, ya sale. Nos pusimos a analizar el tema de los binomios inscritos desde el regreso a la democracia. En el peor de los casos tuvimos 13 binomios. ¿Cómo decir? Qué bestia, eso ya fue mucho. Fíjense que cuando volvimos a la democracia entre los años 79, que era como la explosión de todo este tema de redescubrir un tema, sí. Y no tuvimos tantos, no tuvimos tantos binomios como los 17 que hoy tenemos. Claro. La reflexión que nos toca hacer en este momento es qué agendas buscan llegar al poder, qué grupos ocultos buscan llegar al poder, qué financiamiento es el que está detrás de quienes quieren llegar al poder y cuántos de ellos quieren llegar al poder para legitimar a organizaciones políticas que irregularmente fueron reconocidas por un ente electoral que hoy por hoy, creo que todos estamos de acuerdo, tiene unos niveles de credibilidad bien bajos y que ha demostrado que actúa en favor de organizaciones políticas y no de la democracia en muchas de sus decisiones, Francisco. Espero haberte contestado. César, usted decía, este Consejo Electoral es hijo del transitorio. El transitorio que con mucho esfuerzo logra transitar y lleva, digamos, a abrir esta puerta que el propio Moreno cuando hace la consulta pone unas trabas, como esta de que ustedes han dicho, no hizo la pregunta correcta, sino que la complicó porque les hizo elegir a unos miembros del Consejo de Participación Ciudadana que ninguno llega ni siquiera al 5% de la votación. O sea, sumados todos creo que hacían menos del 10%. Entonces, claro, esa participación ciudadana estatizada para nombrar autoridades que ellos querían de 102 sobre 100, tener un contralor así, tener unos fiscales como los que tuvimos. Este esfuerzo, como hemos dicho, descorreizar, parecería que es un poco tomar, no es tomar solo el nombre del expresidente ahora sentenciado, es tomar este modelo para descubrir entonces qué pasa con estas preguntas que se ha hecho María Belén. Políticamente y además del estudio, César, ¿se puede descubrir quiénes nomás están detrás? Bueno, yo creo que el tema de descorreizar, y me parece muy oportuno lo que usted menciona, Francisco, no se trata de hacer un esfuerzo de personificar la política o de exacerbar la figura de Correa, sino que se trata de revisar, de analizar si efectivamente este modelo de conducción política, esta visión económica, esta manera de relacionar a las personas en sociedad, es bastante complejo, ¿no? Creo que el gobierno de Moreno no ha tenido la capacidad de sacar adelante este propósito, en la medida de que
yo veo que hay una serie de factores que le impidieron. Por ejemplo, que Moreno diga hasta el día de hoy que desconoce aquello que sucedía cuando él era vicepresidente de la República es por fuera de cualquier sentido de credibilidad. Pero es Es posible. decir, yo llego al poder, desconozco aquello que sucedía, me lavo las manos y trato de transparentar una serie de circunstancias que a mi modo de ver me ponen como el zar anticorrupción. Y yo creo que esto es bastante difícil De de... digerir. Lo segundo, yo creo que Moreno nunca tuvo tampoco dentro de Alianza País una base, un grupo que le respalde, que legitime su posición como líder en la organización, y por eso tuvo que tomar siempre prestado a los exministros correístas, tuvo que tomar prestado a los asesores correístas, al punto que al día de hoy, si uno revisa la composición del gabinete de Moreno, tenemos a figuras protagónicas, estelares del correísmo en su gobierno. Ya hablo de la secretaria jurídica de la presidencia, Claro. ¿no es cierto? Intocada. Entonces, segundo, no tenía base. La tercera, que Moreno, intocable. La tercera, que Moreno llega a ser presidente con un margen muy Y pequeño. O sea, cuestionado además. Pues, electo con un margen que hasta el día de hoy es dudoso. O sea, que hasta el día de hoy la gente no olvida los apagones informáticos, no olvida aquello que sucedía en un canal privado donde le anunciaban a Lazo presidente y en el público Moreno era presidente. Entonces, bajo estos orígenes, era difícil que Moreno tenga una actitud distinta, una actitud diferente. Y creo que lo que ha hecho Moreno en estos años, que no se puede desmerecer, que es abrir, exacto. reconocer el ejercicio legítimo de la prensa, abrirse a la diversidad de criterio, pero eso es lo mínimo que debe hacer un gobernante Claro. demócrata. Eso es lo mínimo. ¿Cómo estaremos, César? Que eso se tiene que reconocer y casi agradecer, nos piden algunos, pero no, el ejercicio de los derechos es eso. Moreno, con esta actitud a veces tibia, temerosa por su propia participación, ha abierto una puerta, no hay duda, César. Indudablemente. Ahora, yo creo que en el análisis hay que tener mucho cuidado, Itino, en la medida de que lamentablemente una de las herencias de cualquier populismo y más del siglo XXI es la polarización. Ya, Cuando cualquiera de nosotros manifestamos un criterio, ya nos encasillan en un lugar o en otro lugar. Y me parece que la pluralidad como elemento constitutivo de la democracia se diluye. No hemos salido de la polarización. En este mismo rato, seguramente si alguien hace una lectura suspicaz, equivocada, tratará de interpretar de mala manera lo que digo y creerá que soy un antimorenista y que estoy a favor del correísmo, cuando ya. lo que trato de decir es que estos 14 años, a mi modo de ver, han sido 14 años perjudiciales para la democracia, porque no puede haber un diseño institucional que haya estatizado la participación, que haya cooptado los organismos de control y el sistema de justicia, pero sobre todo que haya invisibilizado el manejo de los recursos públicos, porque ahora nos damos cuenta que todo se manejaba de manera alegre, o sea, Sí, todo se manejaba de la como caja regalada chica. gana. Es decir, cada vez nos damos cuenta del despilfarro, de la farra. eh, yo diría como algún novelista mexicano habla, vivía una orgía del poder, es decir, todo el mundo hacía de los recursos del Estado en bonanza lo que le daba la gana. Entonces yo creo que esta es una de las herencias más nefastas del correísmo, es la polarización, insisto, de la cual no hemos podido salir, Francisco. María Belén, ¿tanto estará el presidente Moreno alejado de Alianza País y lo que dice César, que casi no tenía esa injerencia que uno parecería y a lo mejor por eso lo escogieron de candidato a la presidencia sin darse cuenta que podía tomar sus propias decisiones, ¿no es cierto? Que la candidata presidencial de Alianza País, de los que le han acompañado estos días, le piden que renuncie y que les permita hacer, no sé, una especie de reencuentro. ¿Estarán trabajando en eso, María Belén? El micrófono ahora sí, María Belén.
Ahí, creo que ahí te escuchamos. Ahí. Sí, ahí sí. Sí. Te comentaba que antes de contestarte esta pregunta me parece bien importante tomar la línea narrativa, la línea de exposición de César, porque no creo que hemos reflexionado lo suficiente frente al tema de la polarización, que es una herencia del periodo 2007-2017, es una herencia, si tú quieres, maldita, en el sentido de lo que nos puede provocar. Y amerita que cada uno como ciudadano tomemos en cuenta lo que desde nuestra perspectiva, desde a cada uno cómo nos compete. El estudio Cultura Política en Ecuador y las Américas 2018-2019, que fue presentado a inicios de este año, es lo que normalmente les llamamos el LAPOP o Barómetro de las Américas. Para conocimiento de ustedes, dirige un ecuatoriano que vive en Estados Unidos, él trabaja en la Universidad de Vanderbilt, el doctor Daniel Montalvo. Es un estudio que analiza un montón de temas y hace comparativos, pero ¿qué es lo que encontró en el cuarto del estudio? Habla justamente de este fenómeno de la polarización y nos habla y nos dice que la polarización es el proceso en el cual, con el paso del tiempo, cada vez porcentajes más grandes de la población se ubican en las categorías de los extremos del espectro ideológico. Hablemos de izquierda, hablemos de derecha, fortaleciendo así los antagonismos ideológicos en la sociedad. Para citar con cifras, antes de la llegada de Correa al poder en el año 2006, el 9.8% de la población se autoidentificaba izquierda. En el 2016, cuando estaba en el apogeo de Correa ya por terminar, la cifra de personas que se autoidentificaban con izquierda era el 22.5%. ¿Y qué pasa en el otro extremo? Los partidarios de la derecha en el 2014 eran el 13.7% y en 2016 llegaron al 23.2%, siempre citando este estudio. ¿Qué estamos diciendo? Que en el 2016 tenías casi el 50% de la población, o de la encuesta, ¿no es cierto? Que está hablando de del universo del estudio, casi la mitad de los encuestados en uno de los extremos. Eso me parece que es parte del análisis, y cuando justamente estamos hablando de un tema, entonces la primera tentación, eres correísta, eres anticorreísta. Esa manera de analizar los hechos responde a este fenómeno, cuyo punto más alto se dio en el año 2016. No estamos seguros si sea una de las explicaciones de los hechos de octubre del 2019, pero al menos es una de las herencias de lo de octubre. Porque como decía, octubre tiene una explicación en un cóctel de elementos, entre ellos el racismo, entre ellos el clasismo, entre ellos la exclusión histórica de este grupo poblacional. Pero sí creemos que a lo mejor se profundizaron las brechas después de estos hechos de como una estrategia, María Belén, cuando nos plantearon el tema en una sabatina de los pelucones. Esta estrategia de los pelucones resultaba que en tu propia familia había un pelucón, aunque sea de broma. En la cuadra de la casa había un pelucón y era porque tenía un auto nuevo, había pintado la casa. Es que este es pelucón. Y nos fueron metiendo, y esa confrontación solo con ese término de pelucón ya llevaba a incluso distanciamientos. Ahora, con lo que hemos avanzado y esta descorreización tiene que venir por ese lado, creo yo, y profundizar, porque la democracia no es esa confrontación. La democracia es que podamos tolerarnos todos y poder discutir y encontrar un camino conjunto, María Belén. Justamente, Francisco, me haces que me tome la libertad de analizar otro aspecto del estudio LAPOP. Lo estuve revisando y ayer hice unas notas para la web de Vistazo, les invito a revisar. Ecuador es uno de los países con menos tolerancia hacia opiniones políticas diferentes. Otra de las herencias del periodo 2006-2017. ¿Qué encuentra LAPOP? Que efectivamente Ecuador, si estuviera rindiendo el examen para aprobación en tolerancia, se quedaría en supletorio, se quedaría en exámenes supletorios.
eso nos analiza una parte del estudio. ¿Qué pasa? Que se mide en un grado del 1 al 100 y Ecuador tiene 50 grados, digamos, ya, mediocre, ya. Pero ¿qué pasa? Que está en el puesto 14 de 18 países analizados. Se miden algunos temas. Si bien el país, la región en general es poco tolerante, pero en el caso ecuatoriano, el nivel más bajo de tolerancia política se relaciona con el hecho de que alguien, yo tengo poca tolerancia a que alguien que piense distinto pueda candidatizarse para elecciones. Claro. Ese es, me parece, que el termómetro más importante para medir lo que está pasando, y creo, estamos haciendo un análisis, parece súper oportuno, Francisco, pero también tenemos que visibilizar qué nos compete como ciudadanos, cuán respetuoso soy yo, ciudadano, con la idea o con las ideas de otro que no me gustan, que me parecen mal, que creo que está equivocado. Pero, y por último, no quiero que se candidatice él porque me cae mal. Entonces, siento que nos hace falta un trabajo ciudadano para fomento a la tolerancia del otro, del distinto y del que piensa algo que yo considero que está errado. Y siento que esos son elementos que nos competen desde lo ciudadano y hacia eso debemos abonar. Claro, y ahí entonces, César, la cátedra, la construcción de democracia, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo volvemos a construir partidos políticos con pensamiento, con ideas, con visualización de país? Porque, entre otras cosas, la democracia y aquellos que quieren participar en política han de entender que no es solo inscribirse, sino militar, tener pensamiento, estudiar, trabajar, darle tiempo a la democracia. ¿Cómo reinventamos la democracia saliendo de esta descorreización que, por lo que ustedes nos dicen, no es fácil, es casi una pandemia, César? Francisco, yo quisiera abonar un elemento adicional a lo que María Belén había manifestado, en el sentido de que el otro estudio, que es el Latinobarómetro de las Américas, yo diría que los dos son los más importantes, de la POP y el Latinobarómetro de las Américas. Son dos distintos. Nos advierte algo que yo he venido insistiendo en varios espacios, y es que 1 de cada 10 ecuatorianos cree en los ecuatorianos y ecuatorianas. Es decir, Ecuador es el país donde existe la mayor desconfianza entre nosotros. Y esto es sumamente grave porque quiere decir que el tejido social, es decir, las relaciones, están mediadas por la suspicacia, están mediadas por la conspiración, están mediadas por la mala fe, están mediadas por aquello que no nos posibilita, ¿no es cierto?, hermanar ideas, intercambiar criterios, aceptarnos en pluralidad. Y el segundo elemento que me parece muy complejo del Latinobarómetro, abonando a lo que dice María Belén, es que acá se dice que casi el 50% de los ecuatorianos justifica la corrupción en la medida que los actos de corrupción solucionen de manera parcial o de manera total algo que los ecuatorianos estén esperando de forma inmediata o mediata. Entonces vivimos una situación muy compleja porque, por un lado, no confiamos en nosotros mismos, y por el otro lado justificamos lo que significa usar el dinero de mala manera, de forma ilegal, siempre y cuando esto nos traiga un beneficio personal. Esta desconfianza y la naturalización progresiva de la corrupción nos hace pensar que el trabajo de ciudadanía debe ser el más esencial en cuanto a la reconstrucción de la vida cotidiana. Esto no solo pasa en la política, por cierto, esto pasa en los gremios, esto pasa en las cámaras, esto pasa en los colegios profesionales, esto pasa en las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, está inoculado el germen de la desconfianza. ¿Qué necesitamos para aquello? Lo primero, yo diría, es que los ecuatorianos debemos, en un momento tan drástico, tan crítico que vivimos, comenzar a lograr acuerdos mínimos, no alrededor de las características o cualidades de algún líder, sino alrededor de las necesidades que debemos resolver como Estado, como país.
Y creo que ahí los políticos tienen una tarea muy importante, que no es exclusiva, por cierto, de los políticos, claro. pero los políticos nos representan, y es que se debe entrar en una etapa de renunciamientos, de egos, y comenzar a construir sobre la base de las necesidades bastante bien identificadas. Creo que la desconfianza viene porque no hay referentes o los referentes que tenemos no nos alcanzan para que sean ejemplares. Es decir, tenemos autoridades que no son ejemplares, que no dan el ejemplo. Y hablo a nivel local, a nivel seccional y hablo a nivel ejecutivo de las otras funciones del Estado. No nos olvidemos que la Asamblea tiene apenas un 2% de credibilidad, que es una cosa terrible desde la transición a la democracia. Lo segundo, tenemos que incentivar una participación auténtica, y la participación no es un discurso idílico, no es un discurso etéreo. Participación quiere decir sensibilizar al ciudadano y a la ciudadana para que se duela por aquello que le sucede. Es decir, si a los ecuatorianos y ecuatorianas no nos duele lo que nos ocurre, entonces va a ser bastante difícil que participemos. Lo tercero, hay que descorporativizar las organizaciones políticas. Y voy a poner un solo ejemplo. No puede ser posible que en estas 3 etapas para hacer primarias, luego alianzas y la tercera para inscribir definitivamente candidaturas, los partidos y movimientos no tengan cuadros y hasta el día de las inscripciones estén llamando a los amigos, a las amigas, a los vecinos, a los primos, agnados y cognados para llenar la lista. O sea, no puede suceder. La pregunta es, ¿qué hicieron los partidos y organizaciones 4 años que tuvieron para organizar cuadros, para organizar listas, para hacer debates? Entonces, le la vuelta al funcionamiento de los partidos políticos. Creo que los partidos no cumplen con las tareas, pero aquí hay... Pero también tenemos un código de la democracia que si bien ayuda a financiar la actividad política, ha servido para que se roben también eso. Claro, y además, Francisco, hay un tema que es que hay que exigir del fondo partidario, según la última reforma al Código de la Democracia, el 60% debe estar destinado para la formación y capacitación de los cuadros en los partidos. Sí, la pregunta es, ¿y qué están haciendo los partidos en este sentido? No se puede confundir procesos de formación de cuadros con una charla de cualquier cosa cada semana. No hay partidos. Entonces yo creo que ahí... debemos nosotros incentivar y debemos formar un sistema de partidos potente, serio, con credibilidad, y un partido y exigir de los partidos una propuesta de país. Yo ahora no escucho en los candidatos una propuesta de Ecuador. Y les quiero plantear eso, César, para concluir este diálogo que es importante y trascendente. Les quiero plantear a los dos una última reflexión. Claro, César nos planteaba el renunciamiento a los egos. Tanto ego habrá como para exportar, incluso en pandemia, que 19 querían ser presidentes de la República. Y 19 es que 2 o 3 tienen partidos o movimientos políticos que podrían de alguna manera disputar. Los otros, había uno que dice, aquí había un partido que estaba solito, lo hemos recuperado y aquí soy de candidato. No sé si oigan qué pasó. La reflexión es cómo trabajamos en esta campaña electoral con estos candidatos para exigirles tener organizaciones fuertes y realmente representativas e ir en la reinvención de la democracia. María Belén. No te estamos escuchando, María Belén. Creo que ahí... Te decía que esa es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Te decía, Francisco, la tendencia o la tentación es esperar que alguien más lo resuelva por nosotros. Creo que no, creo que es momento de empoderarse como ciudadanos y entender el valor del voto. Yo pensaba que hay unos mínimos que se le debe pedir a los candidatos. Y partamos de un hecho, hay una crisis de partidos políticos y esta crisis no es local, es una crisis que es en general y que tiene que ver con la irrupción de Internet y las tecnologías de comunicación
en general, a nivel global. Esto ha provocado una crisis de representatividad y una crisis en las instituciones. Los partidos dejaron de ser mediadores, los mediadores de la política. ¿Por qué la gente ahora en Twitter, yo tuiteo algo y le arrobo al presidente y él me puede poner atender? Eso era muy típico hace algunos años. Presidente tal cosa, y el presidente de la época ponía @ ministro tal, favor atender. El primer elemento a tomar en cuenta es que ya son otros tiempos, cambiaron los niveles o los esquemas de representación. Los ciudadanos no se sienten necesariamente representados por los partidos políticos, al mismo tiempo tienen una suerte de apatía al respecto, y sin embargo esto tiene este componente tan crucial a manejar, que es justamente hacerles entender el valor del voto y la posibilidad de que ahora en campaña podamos articular corrientes que digan, les pido a todos los candidatos que me digan exactamente el origen de sus recursos. Que más allá de que no estén obligados, lleguen a un espacio donde digan, aquí está mi patrimonio, sí. Esto vivo y mi familia tiene estos bienes y conózcanme, yo soy el candidato. Por lo menos tener eso como una carta credencial para que nos dé algo de confianza, para que nosotros digamos cuando llegue al poder qué va a hacer esta persona. Creo que eso es un elemento. Lo otro es entender que efectivamente debemos trabajar en la línea de fomentar la tolerancia y de la línea de fomentar el respeto a la opinión ajena desde los espacios educativos y también desde el espacio del hogar. Entonces, claro, hemos hablado familias completas divididas en un hermano a favor de una tesis o el papá a favor de una tesis. Son espacios que se deben trabajar desde lo individual. Cuando estábamos hablando del título de esta charla, Francisco, tan suscitador título, en realidad hay una entrevista con César Ulloa que la hicimos y está publicada en la revista Vistazo, que ahorita está circulando como 500 mayores empresas en portada. César lo plantea como que su tesis es que el gobierno de Moreno no logró descorreizar al país. Y creo que es una reflexión bien importante que yo me voy a permitir leer porque él, César, lo dijo en la entrevista. Quisiera que me des estos segundos para decirlo, pero abro comillas, el gobierno de Moreno no logró descorreizar el país porque hay algo muy importante. Los gobiernos populistas se caracterizan por 3 factores. Primero, generan un sentido de identidad en su militancia tan fuerte y el espíritu de cuerpo es tan poderoso que nunca ventilan sus diferencias en público. Segundo, el correísmo no perdona a los traidores. Por eso el país está polarizado entre traidores y seguidores, o los leales. Y el tercer factor es que el correísmo nunca dejó de trabajar. En el gobierno de Moreno no paró su maquinaria. Correa trabaja con medios digitales, alternativos y comunitarios. Tiene 15 o 16 plataformas, además de troll centers. Esta infraestructura que crea esta omnipresencia de Correa, cierro las comillas, creo que son elementos que nos deben hacer pensar efectivamente qué es lo que está pasando y por qué tenemos este fenómeno que hoy se llama correísmo y coincidirás conmigo, hace algunos años se llamaba velasquismo, que en otros países tiene el nombre. ¿Por qué? Porque ante la crisis de los partidos, lo que pasa en nuestras sociedades es que se fomentan estas figuras populistas o caudillistas que se presentan como los salvadores enviados por Dios, por la historia, por el proceso que estamos viviendo, como para reivindicar, para exacerbar las diferencias sociales. Que este discurso pega muy bien en nuestros países con procesos de exclusión histórica. Y entonces ahí llegamos recién al meollo del problema. Esta personalización de la política es el problema actual. Hoy es Correa y nuestros hijos o nietos vivirán a lo mejor otro Mesías de turno llamado a salvar, a rescatar el país, que hereden los que nos sucedan. Y entonces el gran esfuerzo nacional debe ir encaminado a hablar de instituciones, hablar de organizaciones políticas, se legitimen en el trabajo decente y honrado con la gente, y dejar de hablar
de líderes y de falsos profetas. Bueno, un gran reto, María Belén. Y para concluir, César, se nos fueron los minutos y con ustedes, obviamente el país y la ciudadanía nos entiende. Podemos seguir trabajando el tema y vale la pena encontrarnos nuevamente para eso. César, con usted culminamos 2 acercamientos a esto para terminar esto que ha sido enriquecedor. César. Bueno, yo diría que debemos reflexionar más, sí, yo diría que debemos reflexionar más, debemos juntarnos en pluralidad. Yo creo que deberíamos transparentar muchas cosas en términos de los acuerdos que el país necesita. Creo que es un momento de ir a un pacto social de unas características que rebasen la personalización de la política y más bien se enfoquen en 3 o 4 cosas concretas que a mi modo de ver son muy bien identificadas. La una es la lucha contra la corrupción e impunidad. Creo que el país necesariamente tiene que revisar el modelo económico. Las brechas son extremadamente groseras entre gente pudiente y no pudiente. Creo que el país necesita un sistema sanitario eficiente, digno, de calidad, pero también no hay que descuidar la seguridad social, está quebrada definitivamente. Y creo que el país tiene que repensar el tema educativo, que es desde donde se puede a mediano y largo plazo trabajar por una ciudadanía con una conciencia diferente. Creo que si todos los partidos políticos, los líderes de los gremios, de las cámaras, de las organizaciones de la sociedad civil, toman estos 4 aspectos y lo demás se puede ir trabajando en el camino, creo que esto ya es un gran avance. Me parece que tenemos que salir de esta democracia de sondeo, que ya el politólogo italiano Giovanni Sartori decía, es decir, estamos más pendientes de los resultados de las encuestas que de las propuestas de los candidatos. Pero no solo eso, sino que han generado tal cantidad de encuestas para sostenerse que uno dice, oigan, por Dios, tengan cuidado, ¿no? 8 o 10 encuestadoras trabajando para convencernos de que hay unos resultados, César. Claro, por eso yo digo, hay que salir de los resultados de las encuestas y poner en discusión las propuestas de los candidatos, que eso es lo esencial, lo importante. Y también hay que salir de este concepto que se llama democracia de audiencias, que es un concepto de un filósofo, Bernard Manning, que dice que no podemos reducir la democracia al espectáculo, show, a la pirotecnia. No podemos reducir la democracia a la espectacularización de los hechos cotidianos. Entonces, yo creo que menos enfoque a las encuestas, más a las propuestas, menos show y farándula política, más identidad en cuanto a lo que significa la construcción de país y la definición de 4 o 5 aspectos básicos. En la actualidad hay 4 plataformas trabajando por esto desde la sociedad civil. Esperemos. Hablo del Pacto Social por la Vida y el Ecuador, que es auspiciada por Fundación Esquel. Hablo de los diálogos vitales, hablo del pacto ético de participación ciudadana, hay la plataforma también del Frente Democrático. Creo que hay plataformas que nos están diciendo como sociedad que el país necesita un gran acuerdo nacional. Creo que es hora de dejar de lado la farándula, el chisme y además... Y además comprometernos también, César, además comprometernos. Se me fue el tiempo. Creo que va a ser importante un nuevo encuentro también para esto. La papaya ya está lista, la papaya está a punto de entrar y hacerme jugo, diría yo. Pero sí, era importante. Yo quiero agradecer a María Belén Arroyo, la editora de la revista Vistazo en Quito, y al catedrático César Ulloa por acompañarnos y reflexionar. Este es el aporte nuestro del día de hoy y nos estaremos encontrando el día de mañana. La papaya ya está. Enseguida. Calidad. Innovación. Completamente democracia. A continuación, XFM se une a una cadena nacional. ¿Qué simboliza la siembra? Sembrar. Es símbolo de optimismo. De esperanza. Saber que vienen tiempos mejores. Que las cosas van a cambiar. Hemos pasado la crisis más fuerte de nuestra historia. Pero lo sembrado empieza a dar fruto.
Porque el ecuatoriano es tierra fértil. Para muchos no es suficiente, pero la cosecha mejorará poco a poco. Porque cuando se siembra con el alma, todo es posible. ¡Vamos, Ecuador! Sembramos futuro. Autorización número 0291. CNE, Elecciones Generales 2021. Esta fue una cadena nacional. Aquí concluye la revista de opinión Democracia, XFM y